Muy buenas tardes a todos, es una bendición estar con ustedes. Soy Israel Sánchez de Trío Nuevo, como cada domingo con la oportunidad que me da el Señor de bendecir su vida, con la oportunidad y la gracia de servirle y la oportunidad que usted me da de escucharme. Les saludos a la Iglesia Digital, gracias a la gente presente. Hoy, por conmemoración del Día del Padre, decidimos hacerlo en día sábado. ¿Por qué? Porque el mensaje que puso el Espíritu Santo en mi corazón me pareció importante que la gente lo empiece a escuchar a través de nuestro canal de YouTube desde el domingo temprano. ¿Por qué? Porque es un mensaje para todos los papás, es un mensaje para nosotros como hijos, para las esposas, para los amigos, a toda gente que conoce un padre o que es padre. Entonces, es un mensaje para todos y quiero comentarle que hace algunos días estaba terminando el cuarto mensaje de la serie que hemos estado estudiando, que es un mundo espiritual, y sabemos que vamos a estudiar el próximo domingo Ángeles Caídos, que era el mensaje que correspondía a este día. Y mientras lo escribía, yo estaba gozoso y en el momento que lo terminé, me acordé que el próximo domingo era el Día del Padre. Dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer una pausa y el Espíritu Santo puso algunos puntos en mi corazón que traigo para exponerle, que traigo para hablarle, así que vamos a encomendar a Dios este tiempo para que nos hable y que podamos ver desde otra perspectiva el Día del Padre en esta ocasión y en las subsecuentes. Dios, te doy gracias en esta tarde por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por la bendición que me das de edificar la iglesia con tu palabra, con el testimonio de Jesucristo. Te doy gracias y te pido que tomes control en este tiempo en el nombre de Jesús. Muy bien, hablando del Día del Padre, ¿qué es lo que se nos viene a mente? ¿Qué es lo primero que tenemos en cuenta cuando hablamos? Pues obviamente nuestros padres, nosotros como padres, eh, nos pensamos qué vamos a hacer, qué va a haber de preparativos, que si la comida, que si un detallito, que si un regalo, un mensaje, mil cosas que se nos pueden venir a la mente. Pero quiero comentarte algo que con tristeza estuve estudiando estos días. Y repito, el Señor puso en mi corazón estudiar sobre esto. Y desafortunadamente, el movimiento relacionado con el Día del Padre nada más es el 30% del movimiento que hay en el Día de la Madre. Y no sé si recuerdan algunos de ustedes que me escuchan, la gente presente, el Día de la Madre junto con Navidad son los momentos y los días en la que se echa la casa por la ventana, literalmente. Son miles de millones de dólares o miles de millones de pesos lo que se gasta, se invierte en restaurantes, en regalos, en conmemoraciones, en las cenas, en las comidas, en los desayunos. Los restaurantes están abarrotados, seguido del 14 de febrero, y una de las fechas menos importantes es el Día del Padre. Yo creo que hasta el 14 de septiembre es más famoso, hasta el Día de la Bandera, es más famoso que el Día del Padre. Muchas personas celebran el Día del Padre pues para no hacer sentir mal al Padre, pero en nuestro corazón tal vez no es tan importante como tiene que serlo. Así que, repito, la intención de este mensaje no solamente es conmemorar un día más, no solamente es festejar y celebrar y declararte feliz Día del Padre, sino que tomemos un papel y una posición como padres y exhortar a nuestros hijos o a los que somos hijos a tomar una posición como hijos para con nuestro Padre delante del Padre Celestial. Así que quiero explicarte lo que es una paternidad y desde un punto de vista natural, primeramente. Y sabemos que debe de haber una vida sexual, debe de haber eh, una procreación, el ácido, los cromosomas, toda la conjunción química y natural que debe haber para que haya un individuo y la formación del espermatozoide con el óvulo. Y ciertamente Dios, como dice la palabra, tus manos formaron mi embrión, da vida. Es decir, en el momento que ya está concebida esa célula con espermatozoide, el Espíritu de Dios nos da vida. Desde ese momento somos un ser viviente. Amén. Eso
es uno de los principales, o lo natural, el por qué, la naturaleza de la paternidad. Es decir, yo soy padre de mis hijos. ¿Por qué? Porque los procreamos. Yo soy padre porque Dios me dio la oportunidad de tener una pareja. Tú eres padre porque Dios te dio la oportunidad de tener hijos con tu esposa. Y aquí está la herencia que Dios te ha dado. Aquí está la oportunidad y la bendición de amar a tu esposa y de formar una familia porque fue lo que Dios instituyó. Esa es la primer paternidad que juntamente con la adopción, atención aquí, fíjate, dice la palabra que nos sometamos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y hay una forma en la que la paternidad puede llegar a nuestra vida, o puede llegar a la vida de alguien, sin haber sido esa unión de cromosomas, de las células, del espermatozoide, y es la adopción. ¿Sabes? Como decía, sométase toda persona a sus autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y nuestras autoridades dicen que hay forma de adoptar. Y en el momento en el que se da una adopción, que es un proceso legal, un proceso de largo y extenuante para que tú puedas adoptar un hijo, los papeles, la identidad de ese pequeño que tal vez fue huérfano, que no conoció a sus padres, que fue abandonado, cambian. Es decir, todo su pasado desconocido, todo su pasado de dolor, todo su pasado incierto, cambia y esa adopción se plasma en un acta. Es decir, si un pequeño tiene un apellido, al momento en el que yo lo adopto, va a tomar el apellido de Sánchez y tiene que tomar la identidad de Sánchez. Su pasado ciertamente quedó atrás y viene la adopción, viene la paternidad a través de ese certificado, de esa nueva acta de nacimiento que se emite, a pesar de que sea una persona, un niño de 10, de 12, de 15, 18 años, sus papeles cambian y eso es adopción y eso es parte de la paternidad. Y así es como la paternidad celestial viene a nuestras vidas. Vemos a Jesús hablando y declarando, el Padre que me envió, el que me ve a mí, ve al Padre. Y muchas ocasiones en los evangelios vemos a Jesús hablando del Padre. Le decía, muéstranos al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. Quiero comentarte que los ángeles, dice la Biblia, que son hechos, son hijos de Dios. Y hablando de la raza humana, dice, por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios, o estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ojo aquí, Romanos 8 dice que hablando de las personas que somos salvas, que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba. ¿Y qué significa Abba? Es una palabra en arameo. Recordemos que Jesús hablaba arameo. Y significa papá, papi, papito. Y así Jesús se refería al Padre Celestial, hablando con confianza, con intimidad, con afecto, con cercanía, con familiaridad. Así como yo me puedo acercar a mi papá y decirle, Padre, papá, y abrazarlo y ponerle algún apodo con amor. Así Jesús se acercaba al Padre y así es la adopción que el Padre Celestial nos da a través de Jesucristo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el hecho de aceptar a Jesús nos da esa adopción y podemos clamar Abba, podemos clamar Padre, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, eso habla de que la salvación nos trae adopción y empieza un círculo de paternidad para con el Padre Celestial a través de la sangre de Jesucristo. Así que podemos ver el ejemplo de Dios para ser un padre conforme a su corazón. Podemos ver en Dios los ejemplos, el testimonio en la palabra de cómo ser un padre.
Hay manuales, hay muchos libros, hay documentales, hay psicólogos, pedagogos, tantas especialidades que nos quieren enseñar cómo ser un padre. Actualmente la gente usa inteligencia artificial, se acercan a doctrinas falsas, se acercan a religiones, se acercan a tantas situaciones cuando en la palabra podemos encontrar cómo ser un padre conforme al corazón de Dios. Y para esto tenemos que estudiar el corazón del Padre. Ciertamente Él dijo, hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza. Es decir, como papás, tenemos que aprender de Él. Y el primer punto en que debemos de hacerlo es en la provisión. Dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que me faltare conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, Dios suple para nuestro hogar. Dios suple conforme a nuestras necesidades. Nosotros no tenemos que tener la necesidad de estar rogando, de estar suplicando. Recordemos que no hay justo que mendigue pan. Recordemos que Dios es por nosotros, que cada día tiene su propio afán y por ello debemos de descansar en su provisión sobrenatural. Y de la misma forma, un padre tiene que proveer para su casa y es un mandamiento. Como dijo Jesús, ¿qué hombre de nosotros, si su hijo le pide un pan, dará una piedra? Como padres salimos cada día, sea cual sea nuestro oficio, o si trabajamos desde casa, y Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos exhorta, Dios nos da fuerza. Él aumenta nuestras fuerzas de modo que rejuvenezcamos como el águila. Dios nos da la capacidad de trabajar y de esforzarnos cada día para llevar esas prendas, para cambiar esos calzados, para llevar alimento a la casa, para llevar y cumplir esos caprichos. Sabes, si hay algo en lo que me deleito de continuo es en darle a mis hijos la novedad que traen. Por ejemplo, mi hijo Matías, el más pequeño, ahorita trae de moda los dinosaurios. Y es una manera sorprendente lo que conoce. Parece un paleontólogo. Yo recuerdo que a mí también cuando era pequeño, que estaba entre kinder y primaria, me apasionaban los dinosaurios. Y ahora ya se ha avanzado tanto en el estudio de ellos que sabe nombres, sabe cuánto pesaban, si era herbívoro o carnívoro. Tantas cosas que me sorprende y hemos tenido que avanzar mi esposa y yo detrás de él, sabiendo los nombres, porque él saca sus calcomanías y él no sabe leer todavía. ¿Sabes cómo se llama este dinosaurio? Y sale con unos nombres que parece que estamos haciendo un trabalenguas. Y parte del privilegio de ser padre que Dios me ha dado es llegar con un dinosaurio continuamente. Es decir, le traigo una sorpresa y él empieza, es un Indominus Rex, es un tiranosaurio, es un carnotauro, es un brachiosaurio, es un brontosaurio. Y empieza con una lista interminable. No, pues nada más es este, ¿no? Es el nuevo, bueno, no recuerdo nombres ahorita. T-Rex, que es el más famoso, ¿no? Eso es un privilegio de proveer, de verdad ver el esfuerzo de tus manos, ver lo complicado que fue la semana y poder llegar y complacer a tus hijos, comprar un pantalón para tu hija, comprar unos tenis para el otro hijo, comprar un balón, comprar un dinosaurio, es algo en lo que te debes de gozar. Y es algo que como hijos debemos de valorar si aún estás en la casa de tus padres. Asimismo, otro punto en el que debemos de aprender del Padre Celestial es la educación o la enseñanza. Muchas veces se dice que somos el reflejo de lo que hay en casa. La cultura, la educación, lo que los padres siembran o sembramos en los hijos es lo que se plasma en las escuelas. Es la educación que se plasma en una cancha de fútbol, en un ballet, en natación, en el inglés, en el receso. Ese respeto, esos valores, ese temor de Dios es lo que se plasma, es el reflejo de la casa. Dios nos habla, Dios nos muestra el camino, Dios nos transforma, nos revela sus planes, nos guía con amor eterno como hijos. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que la formación del día de hoy es la enseñanza del ayer.
Lo que tú ves en la cultura, lo que tú ves en el temor de Jehová, ciertamente es lo que Dios va formando. Pero la gente que tuvo la oportunidad de tener un Padre terrenal que te instruyó en los caminos del Padre eterno, son un reflejo del día de hoy. Ese temor de Dios es el mejor tesoro que te pudieron haber dado. Esas escuelitas dominicales, los párvulos, todas esas canciones que sabes de pequeño, es lo mejor, es el mejor regalo y la mejor herencia que te pudieron haber inculcado tus padres y la mejor herencia que nosotros como padres podemos darle a nuestros hijos. Yo aún recuerdo la escuela dominical, cada domingo, los dibujos de Jonás, los dibujos de Jesús, tantas cosas que ya cuando comienzas a ser adulto y el Espíritu Santo te empieza a hablar, viene a memoria. Y es un gozo recordar eso. Es un gozo agradecer a mis padres esa formación. Punto siguiente, la corrección. Y este tal vez es algo que no nos guste tanto a algunos padres. En lo personal es parte lo veo como una parte de esa formación. Dice la Biblia, porque el Señor al que ama disciplina, y así lo considero muy prudente. Hace algunos meses, una persona me narraba todos los problemas que daba su sobrino, que si chocó el carro, que si se volteó, que si tuvo este problema, que si ya dejó a la novia, que si tantas situaciones contrarias. Y ella decía, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo así? Si todo se le dio, todo se le compró, todo se le complació, nunca se le dejó hacer nada. Y recuerdo que mi síntesis de todo lo que se dijo fue usar un versículo que dice la Biblia: el hijo consentido avergonzará a sus padres. Así que la corrección de un padre siempre dará guianza al camino correcto. La corrección bíblica, la corrección con santidad, no con coraje, no con desquite, sino una corrección pura, porque recordemos que el que ama a su hijo lo disciplina. Amén. Otro punto siguiente es la protección. Dice la Biblia, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y asimismo dice también, yo soy quien toma tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y quiero preguntarte, hoy me voy a ir aquí a la primer filita. Quiero preguntarte, no contestes porque recuerda que estamos grabando. ¿Quién sintió en algún momento el resguardo de un papá? ¿Quién tuvo un problema o qué problema tuviste? Tráelo a mente, tráelo a memoria en tu corazón, que tuviste que hablar a papá. ¿Y cómo te sentías cuando papá fue contigo? Sabes, mi hija es una adolescente muy noble y a veces otros niños o niñas llegan a aprovecharse de esa situación y ese corazón tan grande que tiene. Y lo primero que hace es decir, papá, puedes ir a la escuela a defenderme, puedes ir a hablar con la orientadora, puedes ir a hablar con los maestros. ¿Por qué? Porque saben que estoy ahí. Como siempre le he dicho, siempre puedes contar conmigo, siempre puedes confiarme secretos, siempre estoy aquí para cuidarte. Mientras Dios me dé fuerzas, voy a estar aquí para ti. Y lo vemos en el Padre Celestial protegiéndonos. Lo hemos visto en mensajes anteriores, cómo Él envía a su ángel, cómo nos guarda. ¿Sabes? Recuerdo hace algunos años que estábamos orando todos como familia, estábamos mis padres y mis hermanos y yo, y orábamos por protección porque traíamos algunos problemas de seguridad muy fuertes. Y me acuerdo que el Espíritu Santo dio una palabra a través de mi padre, que tiene palabra de ciencia. Le dijo, yo seré muro de fuego alrededor de ustedes. Y esta es la protección de la que te estoy tratando de hablar. No se compara ese resguardo que puedes dar como padre, ese amor, con el del Padre Celestial. Pero siempre tenemos que estar para nuestros hijos. Siempre tenemos que estar y dar gracias a Dios por los padres que estuvieron, por el tiempo en el que nuestros padres estuvieron, protegiéndonos, resguardándonos. Amén. Me acuerdo que
Cuando era pequeño, a veces en la oscuridad decía, tengo miedo y no me puedo dormir. Y lo primero que hacía era ir a la habitación de mis papás y a quien despertaba era mi papá. Y, y le decía, papá, tengo miedo. Y me decía, acuéstate aquí. Y me abrazaba y se volvió a dormir. Y honestamente era tanto el calor que sentía y a veces roncaba y no me dejaba dormir que prefería regresarme al cuarto. Pero gracias a Dios por su resguardo, gracias a Dios por su apoyo. Cuando llegaba de hace un ruido, había un ruido allá afuera, él iba a verlo. Tengo esto, allá, cualquier situación, que hay una fiesta, mi papá era el primero que se asomaba. Siempre custodiando, siempre cuidando, siempre atento. Gracias a Dios por la vida de mi padre. Otro punto, como Padre Celestial y como Padre terrenal, que tenemos que aprender de Dios. Dice la Biblia, si 7 veces cayera el justo, 7 veces será levantado. ¿Quién de nuestros hijos o quién de nosotros como hijos no hemos fallado? ¿Cuántas veces no hemos errado en nuestro comportamiento? Y nuestro Padre Celestial y nuestros padres terrenales siempre han estado buscando esos frutos de bien, siempre han buscado esos frutos de dirección. Como dice la palabra del Hijo Pródigo, recordemos que Él se le dio su herencia, decidió ir gastársela en afanes de la vida, en prostitutas, en todo tipo de excesos y al último terminó comiendo la comida de los cerdos y dijo, en la casa de mi padre los jornaleros comían mejor, y regresó a buscar trabajo de jornalero, el trabajo más bajo que había. Dice la Biblia que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Un padre conforme al corazón de Dios perdona, te restaura, te anima, te exhorta a caminar con Dios y procura que no caigas en los mismos errores. Procura que no caigas en los errores que tal vez Él ya caminó. Procura exhortarte, animarte, para que puedas caminar esos caminos y los planes que Dios tiene para tu vida. Asimismo, hay una herencia y una bendición, como dice Romanos 8, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Nosotros heredamos, como dice la Biblia, los padres heredarán a los hijos. Y no hablo de lo terrenal, hablo de algo invaluable, como lo decía hace rato, un tesoro no perecedero, que es el temor de Dios, que es la enseñanza de la palabra, es el testimonio de la vida en Cristo. El Padre eterno nunca nos abandonará y un Padre terrenal tiene que esforzarse por hacer esto. Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El amor y la compañía de Dios es incondicional. Y como padres debemos hacer lo mismo para con nuestros hijos. Debemos de ser partícipes de los cuidados ante las enfermedades, en una caída, en una raspadura, en los días malos, cuando pierden un partido, cuando una nota sale mal, cuando ha sido un día difícil. Debemos de abrazar y amar y entender a nuestros hijos. Debemos de celebrar sus logros, debemos de celebrar sus metas y procurar ser un padre conforme al corazón de Dios. Y posiblemente tú como padre puedes ver todos estos retos, puedes pensar, yo lo intento hacer diario y fallo, pero recuerda que somos imperfectos, solamente el Padre Celestial es perfecto. Sin embargo, Jesús exhortaba a sus discípulos y dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recuerda que estamos en un proceso, así como una madre experimentada puede dar consejos a una madre primeriza. Así Dios nos guía a nosotros como padres. Quiero exhortarte a aprender de Dios, aprender de Abba, aprender del Padre eterno, del Padre de misericordia,
a dar misericordia, a dar amor, a dar perdón, a dar resguardo. Y como hijos, quiero exhortarte a valorar más a tu Padre, a valorar su esfuerzo de cada día, no solamente actualmente, sino ese esfuerzo de cuando eras pequeño. Si aún tienes la bendición de tenerlo, valóralo, ámalo, cuídalo, protégelo como lo hizo contigo. Como hijo, quiero exhortarte a que te preguntes, ¿realmente estoy teniendo esa comunión de vida con Él? ¿Realmente estoy valorando su esfuerzo? Que hoy no sea una fecha más en el que haya el 30% de la emoción, el 30% del festejo, de otras celebraciones. Quiero terminar resumiéndote el esfuerzo y el trabajo de un padre con una historia que te voy a narrar. Una cabaña crujía bajo el embate del viento, mientras la lluvia azotaba las paredes como un martillo furioso. El huracán rugía con fuerza, arrancaba las ramas de los árboles y las lanzaba contra las ventanas. Adentro una familia se escondía bajo la mesa del comedor, cubierta con una manta gruesa, y la mamá gritaba: «No tengan miedo». Los abrazaba con fuerza a los pequeños. Sus voces temblorosas pedían entre los gemidos del viento y declaraban: «Todo va a estar bien», mientras lloraban los pequeños. En medio del caos, el papá corría de un lado a otro, reforzando las puertas y ventanas con tablones. Sus manos sangraban por los clavos mal clavados, sin embargo, él no dejaba de golpear. Con cada estruendo, sus músculos se tensaban más y estaba aún más esmerado en proteger las ventanas de casa. Uno de los pequeños gritaba: «Papá, ten cuidado», y se asomaba por debajo de la manta llorando, temiendo por la vida de su padre. Sin embargo, el papá no respondía y no dejaba de clamar. Sabía que si la puerta o las ventanas cedían, el viento los arrastraría a todos. Con un último esfuerzo clavó una tabla más, y justo cuando un árbol cayó y se desplomó sobre el techo, la rama golpeó tan fuerte la casa que los niños lloraron, gritaron. Sin embargo, el viento no se detenía y el padre tampoco. Se esmeraba cada minuto, cada segundo, a pesar de todo. Corría hacia la ventana más débil, se apoyaba contra ella, usaba su propio cuerpo como escudo mientras la madera se quejaba debajo de la presión. Las gotas de su sudor se mezclaban con la lluvia, pero él no se movió. Solamente se repetía: «Si la casa cede, todos vamos a perecer». Minutos eternos después, el viento cedió. Solamente quedó la lluvia y la casa resistió, gracias al esfuerzo y a la dedicación y al amor incondicional de ese padre por sus hijos. Se tiró junto a la mesa. Los hijos lloraron y lo abrazaron, le agradecieron. La madre también, y comenzó a cuidar sus heridas. Así que con esta historia quiero que entiendas la importancia de un padre, porque así como este padre de familia, a distancia, mientras mamá abrazaba, mientras mamá cuidaba, el padre fortalecía la casa. Y esa es la labor de un padre: proveer, cuidar, amar, exhortar, formar, terminar tus fuerzas, dándole lo mejor a tus hijos. Así que, hijos, valoremos más a nuestros padres. Padres, no te canses de hacer el bien. Aprende del Padre Celestial cada día. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Iglesia Digital, cierra tus ojos. Y este tiempo de celebración del Día del Padre, como titulé el mensaje,
un superhéroe llamado papá. Que así veamos a nuestros padres. Quiero exhortarte a dejar de juzgar. Quiero exhortarte a perdonar las fallas de nosotros, los padres. Suelta todo reproche, toda rencilla, todo dolor. Suelta. Perdona a tu padre y valora su esfuerzo, valora su dedicación. Posiblemente puedes decir, él no me enseñó a andar en bicicleta, tuve que aprender yo solo en la calle. Sí, pero todos los días de tu infancia él trabajó para que no faltara pan en tu mesa. Puedes decir, él nunca fue a una firma de boletas, pero él estaba trabajando para que pudieras pagar esa escuela. Tienes y tenemos que aprender a valorar y a ver lo mejor de cada tiempo, de cada proceso y de cada persona, porque a eso nos llama Dios. Suelta, perdona y ama. Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por esta celebración del Día del Padre. Te doy gracias por cada uno de los padres que me escuchan, por cada uno de los hijos, por hablar a nuestro corazón. Espíritu Santo, redarguye de justicia, de juicio y de pecado, que haya amistad entre padres, que haya amistad entre los hijos, que dejemos de juzgar y nos amemos cada tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a aprender de ti. Fórmanos a la estatura del varón perfecto, en el nombre de Jesús. Amén. Me despido de ustedes. Les deseo feliz Día del Padre a los presentes. Disfruten a sus papás, disfruten a sus hijos. Me despido de la Iglesia Digital. Que Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo domingo